¿Sabías que existe un libro tan enorme que se dice fue escrito por el mismísimo diablo? Sí, no es una leyenda urbana. Esta historia comienza con un monje desesperado, una noche sin fin y un trato que cambiaría su destino para siempre. Si te gustan los misterios reales, las historias prohibidas y los secretos que la historia intenta ocultar, suscríbete al canal, deja tu like y comenta lo que piensas. Esto apenas está empezando. Y lo que viene es mucho más oscuro. Año 1229, Bohemia. Un monje llamado Hermann, apodado el Recluso, escuchó el sonido de los ladrillos sellando su celda. Era su castigo, ser enterrado vivo por sus pecados. En la soledad de esa prisión de piedra, ideó un último intento por salvarse. Prometió a los superiores del monasterio que si le daban una noche más, escribiría un libro con todo el conocimiento del mundo. Un manuscrito que traería gloria al monasterio y redimiría su alma. Solo necesitaba 12 horas and 12. Los monjes, entre la curiosidad y la incredulidad, aceptaron. Si al amanecer el libro no estaba terminado, Hermann sería emparedado para morir lentamente. Una apuesta imposible, pero el miedo a morir despierta fuerzas que pocos comprenden. Cuando el amanecer llegó, los monjes abrieron la celda esperando encontrar un cadáver. Pero Hermann seguía vivo. ¿Y sobre la mesa? Un gigantesco libro de más de 600 páginas. Cuando le preguntaron cómo lo hizo, solo respondió en recé por ayuda. Nadie supo qué ocurrió entre esas 4 paredes. Hermann había prometido escribir un libro imposible en una sola noche, y de alguna forma lo logró, pero los monjes notaron algo más que el peso del manuscrito. Sentían una presencia. El aire dentro de la celda olía a cera derretida y a algo metálico, como si el fuego no hubiera sido lo único que ardió esa noche. Las sombras en los muros parecían moverse solas, y algunos juraron escuchar un susurro. Ahora somos uno. El manuscrito era gigantesco, tan grande que necesitaban 2 hombres para levantarlo. Cada página estaba escrita con precisión perfecta, sin errores ni correcciones. Letras góticas, ilustraciones impecables y ninguna señal de fatiga. Cuando el abad preguntó cómo lo había hecho, Hermann bajó la mirada. Dijo que al darse cuenta de que era imposible cumplir su promesa, invocó a quien nunca debería ser invocado. No rezó a Dios, al ángel caído más antiguo. Y esa noche, según su confesión, una figura brillante como el fuego apareció ante él. No hablaba, pero su mirada quemaba. Hermann ofreció su alma a cambio de completar el libro. El Sir aceptó, con una sola condición: dejar su retrato en sus páginas. En la última hoja del códice apareció un rostro enorme, rojo, con lengua bífida y ojos vacíos. Ningún artista del monasterio lo reconoció. Desde entonces, aquel libro fue llamado el Codex Gigas, o la Biblia del Diablo. El Codex Gigas no era un simple manuscrito. En sus páginas estaban reunidos textos que jamás debieron coexistir en la Biblia completa. Tratados de medicina, exorcismos, magia y hasta una lista de pecados con sus castigos, todo en una sola obra. Era como si Hermann hubiera reunido todo el conocimiento del bien y del mal, como si quisiera crear una enciclopedia universal o un mapa del alma humana. Pero la perfección del texto desafiaba toda lógica humana. Los expertos modernos aseguran que escribir algo así, a mano, habría tomado más de 20 años de trabajo ininterrumpido. Sin embargo, no hay rastros de pausas, ni cambios en la tinta, ni señales de cansancio en la caligrafía. Cada letra parece escrita por una sola mano, en un solo impulso, con una precisión inhumana. Las proporciones, los márgenes, las líneas, todo parece trazado con una calma que ningún ser humano tendría en una noche de desesperación. Lo más inquietante es que el libro guarda una sensación de vacío. Quien lo abre siente que el silencio se vuelve más pesado. Muchos visitantes dicen que, al observar las letras, sienten la necesidad de apartar la vista, como si el texto los mirara a ellos. Durante siglos, los monjes que custodiaron el Codex Gigas juraron escuchar susurros entre sus páginas. Nadie sabía si era la culpa
el miedo, o si realmente algo seguía habitando dentro de aquel libro. Imposible. A lo largo de los siglos, el Codex Gigas adquirió fama de maldito. Quienes intentaban copiarlo, moverlo o incluso estudiarlo demasiado de cerca, reportaban accidentes extraños e incendios repentinos, enfermedades y desapariciones misteriosas. Se decía que los monjes que permanecían demasiado tiempo junto al manuscrito sentían un frío inexplicable. Algunos escuchaban risas que no provenían de ningún lugar y sombras que danzaban en las paredes de la biblioteca. El libro parecía absorber la atención y la energía de quien lo tocaba. Las historias hablan de manos rígidas, dolores intensos y noches sin sueño, como si el Codex Gigas reclamara un pago invisible por revelar sus secretos. Los cronistas medievales mencionan que los que abrían la página 577, donde aparecía el retrato del diablo, quedaban perturbados durante días. Algunos afirmaban que la imagen parecía cambiar de expresión, como si los ojos siguieran cada movimiento. No era solo una cuestión de superstición, el manuscrito contenía instrucciones detalladas sobre exorcismos, rituales de protección y técnicas de combate espiritual. Demasiado poder concentrado en un solo volumen siempre atrae la codicia y el miedo. El Codex Gigas se convirtió así en un símbolo del límite entre la devoción y la oscuridad, entre la fe y el terror. Hermann, el monje que lo escribió, desapareció de la historia, pero su obra seguía hablando, en silencio, a todos los que osaban acercarse. A pocos kilómetros del monasterio, en Bohemia, se alza Hauska Castle, construido sobre un pozo que los locales llaman el abismo sin fondo. Se dice que de allí emergen susurros, gritos y criaturas imposibles de nombrar. El castillo no tiene sentido estratégico. Sus murallas miran hacia adentro. Sus torres no protegen del enemigo, sino del interior. Quien lo diseñó parecía más preocupado por contener algo que por defenderse de invasores. Durante la Edad Media, aldeas enteras fueron aterrorizadas. Animales aparecían deformes, viajeros desaparecían en el bosque, y los sacerdotes no podían controlar lo que surgía del abismo. El miedo era tangible, constante, y la fe sola no bastaba. Se necesitaba un manual, algo que guiara cómo identificar, confrontar y neutralizar esas fuerzas. Y fue Hermann, el monje del Codex Gigas, quien proporcionó la herramienta más poderosa e instrucciones para luchar contra el mal y proteger a los inocentes. El manuscrito no era solo un libro, era un arsenal espiritual. Con él, los clérigos podían organizar resistencia, realizar exorcismos complejos y detectar posesiones. Su precisión y detalle transformaron el caos en estrategia organizada. Hauska Castle y el Codex Gigas trabajaban juntos. Uno contenía la amenaza, el otro enseñaba a enfrentarla. Hermann y los monjes crearon un vínculo entre conocimiento y protección, mostrando que incluso en la oscuridad extrema, la humanidad podía defenderse. Mayo de 1940. Norte de Bohemia. Oficiales de las SS, bajo órdenes de Himmler, llegaron a Hauska Castle. Su misión: excavar el suelo de la capilla y descubrir los secretos del pozo. Nadie debía saber la verdad. El castillo, inútil como fortaleza estratégica, ocultaba un misterio que fascinaba al Reich y textos medievalis sobre abismos experimentos con prisioneros y artefactos místicos. Himmler creía que allí residía un poder que podía ser controlado y usado. Los prisioneros eran forzados a descender en el pozo. A pocos metros, el miedo se volvía palpable. Algunos regresaban envejecidos décadas en minutos, hablando de criaturas imposibles, sombras gigantes y entidades que los miraban desde lo profundo. Cada descenso revelaba horrores distintos, anranas del tamaño de hombres, lenguajes desconocidos, violencia inexplicable. 3 prisioneros nunca regresaron. Los soldados empezaron a temer el lugar y la atmósfera se volvió casi insostenible. Finalmente, los nazis decidieron sellar el pozo. Bloques de piedra, placas de titanio y minas cubrieron el abismo. La capilla consagrada a San Miguel quedó como tapa simbólica, un recordatorio de que incluso el mal más profundo podía ser contenido temporalmente.
Hauska Castle pasó a la historia como un lugar de secretos insondables. El pozo permaneció cerrado, pero las leyendas persistieron. Y el Codex Gigas, lejos de Bohemia, seguía siendo un registro del conocimiento necesario para enfrentar aquel mal. Hoy, Hauska Castle abre sus puertas a turistas valientes. Muchos reportan luces verdes que parpadean en las ventanas de la capilla y sonidos extraños en los muros. La atmósfera sigue siendo inquietante, como si el mal nunca se hubiera ido. Visitantes aseguran sentir presencias, susurros en idiomas desconocidos y cambios bruscos de temperatura. Incluso, los guías advierten en sí perciben algo extraño. No lo miren directamente, solo déjenlo pasar. Los alrededores del castillo también son enigmáticos. Animales evitan el bosque. El silencio es absoluto por horas, y algunos testigos juran haber visto sombras gigantes moviéndose entre los árboles al caer la noche. Se cree que las minas, aún activas en el terreno, no son solo física. Muchos dicen que hay fuerzas invisibles que protegen el pozo. Nadie sabe qué tan profundo llega el abismo, ni qué secretos realmente guarda. Algunos investigadores paranormales han intentado documentar los fenómenos, pero sus grabaciones muestran fallas inexplicables. Han cámaras que se apagan, baterías que mueren y voces distorsionadas que parecen venir de otra dimensión. Hauska Castle y el Codex Gigas siguen conectados simbólicamente en uno, conteniendo el mal, el otro enseñando cómo enfrentarlo. Juntos, representan la eterna lucha entre la fe, la curiosidad y el miedo a lo desconocido. Contrario a la leyenda, Hermann no escribió el Codex Gigas en una sola noche. La realidad tomó entre 20 y 30 años de trabajo continuo, con constancia y precisión extraordinaria. Cada página, cada letra, era meticulosamente calculada. El manuscrito mantiene la misma caligrafía uniforme de principio a fin, sin cambios de presión ni estilo. Algo imposible de lograr en un solo día. Esto demuestra que Hermann no necesitó milagros, sino disciplina y fe. El tamaño del códice es asombroso, aún más de 160 pieles de animales, hojas de 36 pulgadas de alto por 20 de ancho y 165 libras de peso. Todo un trabajo monumental, destinado a preservar conocimiento prohibido y útil. El contenido abarca la Biblia completa, textos históricos, tratados médicos, fórmulas mágicas y rituales de exorcismo. Era una obra pensada no para impresionar, sino para equipar a quienes enfrentaran fuerzas desconocidas. La página 577, con el retrato del diablo, no es casualidad. En la iconografía medieval, estas ilustraciones advertían sobre el pecado y la tentación. Hermann dejó allí un recordatorio de que incluso el mal debía ser comprendido para ser combatido. Así, el Codex Gigas no es un pacto con el diablo ni un objeto de terror, sino un testimonio de resistencia, fe y conocimiento. Hermann dedicó décadas de su vida a construir esperanza frente a lo desconocido y lo peligroso. El Codex Gigas no fue solo un libro monumental, se convirtió en una herramienta de resistencia espiritual. Monjes y sacerdotes lo usaban como manual para identificar y enfrentar fuerzas malignas que amenazaban aldeas y viajeros. Gracias a las instrucciones detalladas sobre exorcismos, protección y rituales, los habitantes podían organizar defensa, resguardar sus hogares y enfrentar entidades desconocidas. Era conocimiento práctico, directo y efectivo contra lo inexplicable. Durante décadas, el manuscrito ayudó a contener el caos. Aldeas fueron repobladas, viajeros regresaban sanos, y las fuerzas oscuras del bosque se enfrentaban con resistencia organizada. La fe, unida a la estrategia, se convirtió en su mejor arma. Hauska Castle y el códice trabajaban simbólicamente en paralelo. En uno contenía físicamente el mal, el otro enseñaba cómo enfrentarlo. Juntos, aseguraban que la humanidad no sucumbiera ante terrores que desafiaban la comprensión. Incluso siglos después, el mensaje del Codex Gigas sigue siendo relevante. El miedo puede ser enfrentado con conocimiento y disciplina. Hermann creó algo que trascendió su tiempo.
un legado de esperanza y coraje frente a lo desconocido. Al final, el códice no solo preservó saber medieval, sino que protegió vidas. Fue un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la acción consciente y el conocimiento pueden vencer la desesperación. Hoy, el Codex Kygis se conserva en la Biblioteca Nacional de Suecia, accesible digitalmente. Su tamaño, detalle y contenido continúan fascinando y aterrando a historiadores, investigadores y curiosos. Hausica Castle también permanece como testigo silencioso, aunque seguro físicamente, su historia y leyendas sobre el abismo atraen a aventureros y estudiosos del ocultismo, manteniendo viva la conexión con el manuscrito. El códice no es solo un libro de magia o religión, es un símbolo de resistencia, fe y conocimiento. Hermann dedicó décadas a crear algo que ayudara a la humanidad a enfrentar lo desconocido, enseñando que el miedo puede ser dominado con disciplina y valentía. Los relatos de demonios, experimentos, nazis y fenómenos paranormales añaden misterio. Pero lo más importante es la lección histórica, el poder de la educación, la organización y la perseverancia frente al peligro. Así, el Codex Kygis y Hausica Castle no solo son leyendas, son testimonios de la capacidad humana para protegerse, preservar conocimiento y resistir frente a fuerzas que parecen invencibles. Su historia inspira respeto y cautela. Si te fascinó esta historia, no olvides dar like, suscribirte y comentar qué parte te sorprendió más. Comparte este viaje por la historia y el misterio y únete a nuestra comunidad en YouTube.